Pulso Sur, el canal de la capital. Saludos terrícolas del planeta Tierra, alienígenas y criaturas del cosmos. Sean todos bienvenidos a su programa Voces Masónicas desde Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Yo soy Trino Alcocer. Comenzamos. La noche de hoy vamos a darle continuidad al programa de la semana anterior, la prevención del delito. Hoy nos acompañan dos grandes personalidades en la materia, a nuestro ilustre y poderoso hermano Daniel Montiel Mora y al ilustre hermano Sergio Gómez Izquierdo. Bienvenidos, amigos, compañeros, hermanos, de nueva cuenta. Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Como preámbulo vamos a dar una explicación de las funciones de los gobiernos en los tres niveles. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la función de los gobiernos de garantizar la integridad física y los derechos y bienes de las personas para tener una paz y una armonía dentro de su ámbito, dentro de nuestra sociedad. Y para ello también tenemos que hablar de la prevención del delito, delitos como el robo, robo en cajeros, asaltos, secuestros, en fin, una variedad, una gama de cuestiones que podemos prevenir a través de la educación. Y lo hemos hecho continuamente. La institución masónica a eso se dedica, a educar a la gente, a aportar conocimientos para que sirvan en una mejora continua en su bienestar físico y sobre todo en su ambiente familiar y dentro de la misma sociedad. Daniel, vamos a iniciar con alguna pregunta que para mí sería muy importante y que es algo que se da comúnmente en todas las partes del mundo, el robo. ¿Cómo podemos prevenir el robo? ¿Cómo podemos evitar circunstancias que puedan llevar al delincuente a que nos ataquen, a que seamos víctimas del robo? Bueno, muy buenas noches. Ante todo, creo que antes debemos definir o tener un concepto de prevención. La palabra prevención de latín viene de praeventius, prae que es antes y eventius del evento, antes del evento. O sea, eso consiste en tomar acciones y decisiones antes de que lleguen a suceder. Obviamente la pregunta que me refiere es ¿qué debemos hacer para evitar los robos? ¿A qué tipo de robos nos vamos a referir? Vamos a hablar a lo mejor ahorita de casa-habitación. De casa-habitación, sí. Porque bueno, hay robos en autos, robos a transeúntes, robos a casa-habitación. Como antes del inicio del programa comentábamos, lo que sucede es que hay demasiada confianza en las personas y esta confianza hace que se cometan delitos en sus casas. Comentábamos que, por ejemplo, toca una persona y dice que viene de alguna institución de gobierno, regularmente de una dependencia, y bueno, a veces va la niña corriendo y abre, o va la empleada y abre, y la verdad penetran a la casa. Otras veces la gente abandona su casa por X razón, tiene que salir de compras o se va de vacaciones, y bueno, la persona que se dedica a estos menesteres del robo, ¿sí? ¿Qué hace? Pues anda vigilando en las calles. Lo han visto o han visto ustedes algunos que andan temprano en unas bicicletas, andan rondando por ahí, ¿sí? Viendo, acechando, supervisando y en algunas ocasiones dejando muestras en algunas casas, ¿sí? Obviamente cuando las personas no se encuentran ya en las mismas, pues es fácil penetrar. Es fácil penetrar y lo hacen ya sea de mañana o de noche, porque el ratero no tiene horario para delinquir, para cometer el delito, ¿sí? Lo hace de esta manera. Entonces yo creo que las personas, o nosotros, todo ciudadano,
debiéramos tomar esas medidas preventivas como son, bueno, pues no abrir a cualquier persona, tener una luz encendida cuando salga, que no sea nada más la de la calle, porque también hasta en eso se fijan, siempre está el foco prendido, se infiere que no están, dejar el de una recámara, el de algún baño, ¿sí? No abrirle a cualquier persona, ser precavidos en esos sentidos. Podemos a lo mejor poner para inhibir también cámaras, porque sería parte importante, aunque al final dentro de una denuncia no tiene una implicación, una validez, ¿no? Pero podemos, para la cuestión de inhibir. Es correcto, es correcto. Las cámaras inhiben al delincuente a cometer el delito, pero no se lo impiden, porque lo hacen, aunque tengan vallas eléctricas, le echan unas colchas, hacen cortocircuito y se brincan. En la cámara, lamentablemente... Van con gorros, cubriéndose la cara. Cubriéndose la cara. Lamentablemente, si tenemos la edición, la película, la fotografía del delincuente, no tenemos una base de datos donde podamos meter esa cara, esa faz, o tengamos las huellas dactilares e inmediatamente podamos reconocer a la persona que penetró, porque luego dice, mira, aquí tengo la película, ¿y dónde lo vamos a encontrar a esa persona, no? Pero al menos sí lo piensa más el delincuente para penetrar a un domicilio. Doctor Izquierdo, algo que podamos ahondar en... Pues hay una serie de robos, como comentábamos y dándole seguimiento a lo que vimos la semana pasada. También existe el robo dentro de la misma casa, que es si separamos dentro de lo que es el robo que se suscita en nuestro trabajo, con personas que conocemos, con personas que son compañeros de trabajo, o lo que se da dentro de nuestra propia casa, que familiares nos sustraen cosas, se puede decir que ahí la cifra negra prácticamente es del 99%. Y luego a veces las personas se dan cuenta de esto y por pena de no decirle a los familiares o por algo y que lo malinterpreten, pues deciden no denunciar, pero esto se vuelve muy frecuente. Ahora lo que estamos viendo es un fenómeno que se está pasando en todo el país, esos robos, sobre todo los de casa, los de gente muy conocida, muy cercanos a nosotros. Estamos relacionados hoy en día mucho con el consumo de drogas. Aquí en Quintana Roo ya está circulando mucho lo que es los estimulantes del sistema nervioso central, llámese cocaína, llámese piedra. La piedra le está dando perjudica mucho a los jóvenes, les da una adicción severa. El cristal que lo machacan, lo inhalan por ya sea como la cocaína, pero también lo queman en un foco, lo consumen los gases a través de un foco, y entonces una estimulación tremenda del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Como son altamente adictivas, muchos de los robos que se cometen empiezan a desaparecer cosas en la casa o en el trabajo, y no es para beneficiar a alguien más, es para consumir droga o conseguir este tipo de piedras, que es el famoso crack, o sobre todo los estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, pues yo creo que una forma de prevenir, sobre todo familiares que se dan cuenta que están faltando cosas, o que un familiar, puede ser hasta el esposo, ya vendió esto, ya vendió lo otro, ya empeñó aquello, algún otro familiar, el hermano, el cuñado, pues yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto, porque si no esto va trascendiendo más. Entonces, también en los trabajos, ¿cuántas veces se sustraen cosas en el trabajo? Sabemos que a veces nada más son 4, 5, 6 o 10 personas en ese ámbito. Alguien sustrajo la cartera, alguien me sustrajo el celular, y tiene que ser necesariamente un compañero de trabajo. Y también por pena, por no meterme en problemas, evitamos poner una denuncia, o al menos notificarle a alguien, o al menos parar algo. Yo pienso que de otra forma se tienen que tomar cartas en el asunto, que esto no siga trascendiendo, hay que ponerle un límite, y también yo creo que ese tipo de robo hay que ponerle un freno y como una especie de prevención del delito. Bueno, vamos a aprovechar, tenemos la imagen aquí de las extorsiones por teléfono. ¿Cómo podríamos evitar o qué debemos de hacer, Daniel, si puedes aportar? Claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es no contestar un número que uno no tiene identificado, claro, de entrada, ¿no? Porque contestar de esos números que a veces son 6600, 55, la verdad 33, yo he investigado por ahí
Y son muchos de penales, hablan desde los penales para extorsionar a la gente, ¿no? Y la gente luego agarra y les escucha. Y lo primero, bueno, muchas personas, por no decir todos, alguna vez han pasado por esta situación, ¿no? De que les llaman, ya sean diciéndoles de que son de un banco y les dicen que su tarjeta fue usada recientemente y que quieren corroborar, por ejemplo, si es la misma y que le dé los números y al final están pidiendo el número de reversa por atrás. No confíen en eso, no es cierto. Los bancos no piden ese tipo de información. Otros cuando les dicen que tienen a su hijo secuestrado o a su papá o a su hermana o a algún familiar también, también por ahí no hay que engancharse. Hay muchos tipos de extorsiones que se dedica a hacer la gente por teléfono, ¿no? Porque ya conoce la sensibilidad humana y se aprovechan. Y además son unos expertos hablando, tienen una suavidad a veces en la voz, los que son buenos para extorsionar y la gente les cree. Y ya que comentas esto, licenciado, ahorita se ha dado alguna situación. Muchas veces cuando contestamos el teléfono, bueno, sí, y estamos dando un sí. Resulta que algunos bancos, la voz es la que abre la puerta para tener acceso a ciertas cuentas. Y entonces con mi voz estoy diciendo sí, con mi voz pueden sacar frases para que de otra forma accesen a mi cuenta y puedan abrir esa cuenta y la pueden utilizar. Entonces, cuando contestemos, no, bueno, sí, contestar de otra forma. Bueno, pero nunca decir el sí aceptando porque ya lo están utilizando. Sí, claro, porque ya hay unos programas muy avanzados de voz y ellos lo saben utilizar, ¿no? Y hackean a los bancos, lo pueden hacer fácilmente. Ya que estamos tocando el tema ahorita de los bancos, ¿cómo evitar el robo en un cajero? ¿Qué debemos de hacer para no caer en una circunstancia de esas al ir a retirar dinero al cajero? Otra vez repito, el exceso de confianza de nosotros, o a veces muchas personas, la ignorancia, porque he visto gente muy humilde haciendo fila en un banco para retirar en un cajero, y no falta aquellas personas que están acechando en los cajeros, de verdad, y se acercan. ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? No se deben dejar ayudar, no permitan ni den su número confidencial, eviten ir a cajeros solos, alejados, a ciertas horas de la noche, procuren ir acompañados, eviten todas esas situaciones, porque hay gente que nada más está al acecho de la gente que va a retirar, ¿sí? Y sobre todo, gente adulta, se aprovechan de la gente mayor, porque regularmente eso no le pasa a los jóvenes, el joven nada más retira 200, 300 pesos, ¿no? Pero la gente a veces que va a retirar pues su quincena, su depósito, su jubilación, y ahí sí les afectan mucho. Sí, claro. Doctor. Pues en relación a los cajeros, pues ya lo comentaron todo, entonces no dar el número, el NIB, su número confidencial para nada. No solamente es el cajero retirar ese dinero, también es entrar y no entrar confiados, nada más vamos como que viendo nada más el cajero y se acabó. Siempre que lleguemos a un lugar, ya sea cajero o cualquier otro lugar, tenemos que visualizar a toda la gente que está ahí. Porque al subir un taxi, tenemos que fijarnos en el número del taxi, apuntar y mandar un mensaje del número de taxi a nuestra familia, dónde empezamos, a qué hora estoy saliendo. Tenemos que fijarnos qué sucede. Por ejemplo, en algunas ciudades de aquí del país, por ejemplo, yo nací en la Ciudad de México, desde pequeños nos enseñaron que tenemos que visualizar todo nuestro entorno, porque si no entramos a un cajero, no entramos a una tienda cuando vemos gente sospechosa. Cuando subimos un transporte, cuando subimos un camión, tenemos que estar visualizando a la gente. Y cuando vemos algo sospechoso, definitivamente le damos la vuelta y no procedemos. Entonces no entra nada más viendo y visualizando por dónde vamos a caminar o visualizando nada más el puro cajero. Tenemos que visualizar a todas las personas que están ahí. Y si vemos alguna situación rara, pues definitivamente retirarse, no proceder y vayan a otro cajero. Bien, en este momento vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento regresamos. Pulso Sur, el canal de la capital. Mujeres 100% chetumaleñas.
de regreso. Un saludo al doctor Mahfoud Zafar Teller, un fan destacado de este programa que nos sigue como todas las semanas, puntualmente. Bien, Daniel, vamos a platicar un poco sobre cómo podemos prevenir el delito en el caso de abordar algún auto, ya sea un auto particular o un auto privado, un taxi. Les comentaba yo hace rato, en esta pausa que se dio, que cómo ha ido cambiando las circunstancias en nuestro cotidiano vivir. Hace muchos años podría uno andar por la calle sin el temor a ser asaltado, sin el temor de que le fuesen uno a asaltar al abordar un carro particular o uno de transporte público. Lo más que se escuchaba que había carteristas en los carros y los robaban a uno, ¿no? Pero ha dado un salto muy grande y vertiginoso con el tiempo todo esto, porque hoy en día hay que tener muchas precauciones al abordar un vehículo. Por ejemplo, antes de abordar, pues, hay que ver si no le poncharon una llanta, ¿sí? Si no le dejaron un papelito ahí con alguna sustancia pegada. Hay que voltear para los lados para ver si no lo están vigilando a uno, ¿sí? Hay que ir con los vidrios cerrados, con los seguros puestos. Hay que tomar diversas precauciones, vamos. Nada de que se te empareja un carro y que está ponchado su carro y uno se para y ahí llegan y lo abordan para asaltarlo, ¿no? O cuando están subiendo la mercancía que fuera a un súper y se acercan ahí y bueno, los asaltan fácilmente, sobre todo a las mujeres, es lo más común que se trata de esto, ¿no? Entonces sí hay que tomar muchísimas precauciones al respecto. Doctor, ¿qué nos puedes decir con relación a este tema? Sí, en relación a los vehículos, bueno, sí me interesaría hablar porque hay una serie de delitos que se concentran en un aspecto importante, la cuestión de tránsito, donde hay una serie de delitos en relación donde se altera la integridad física de las personas, se pone en riesgo la vida de las personas y también el delito de daños, sobre todo en relación al hecho de tránsito. Quintana Roo estamos con un alto porcentaje en hechos de tránsito. Quintana Roo, al menos quizás 3 o 4 años atrás, ahorita la cifra de los 2 últimos años no la tengo, pero sigue casi la misma perspectiva. Rebasamos la media nacional en relación a mortalidad en hechos de tránsito, pero tasa por 100,000 habitantes. Estábamos por arriba de la del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Alguien dice, bueno, es que en la Ciudad de México hay más hechos de tránsito que aquí en Quintana Roo. Pues claro que sí, en número, pero tasa por 100,000 habitantes y separado de hombres y el separado de mujeres, tasas estandarizadas, tenemos un nivel muy alto Quintana Roo, tanto de lesiones, delito de lesiones, delito de pérdida de la vida, que es homicidio culposo, y tenemos los daños materiales que ascienden a muchos millones. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Aprender a manejar, el manejo defensivo, cursos de manejo defensivo. De hecho, la Dirección de Tránsito tiene una área para capacitación en de manejo defensivo. Pero no solamente es el vehículo automotor, son bicicletas, son triciclos, son motocicletas, son, les digo, ese tipo de vehículos. Entonces, el reglamento de tránsito está hecho para que lo respeten los vehículos automotores, lo respeten las bicicletas, los triciclos, las motocicletas. Los de las motocicletas llevan el casco adecuado, las bicicletas llevan reflejantes. Hicimos con mis alumnos de la universidad, el año pasado hicimos un trabajo de investigación, estando en varios puntos típicos de acá de la ciudad, tanto de día como de noche. Y resulta de que de los de las bicicletas, prácticamente el 99% de los que llevan bicicletas no llevan reflejantes laterales. Prácticamente no hay reflejantes laterales. Muchos de ellos no tienen reflejantes ni traseros ni tienen foco adelante. También nos fijamos otro parámetro importante. ¿Cuántas bicicletas llevan espejo? Es un espejo lateral, cuando menos uno.
pues ahí sí, prácticamente el 100% de las bicicletas, al menos del trabajo que hicieron mis alumnos de la universidad de nivel maestría, entonces no llevaban espejo retrovisor las bicicletas. También observar en ciertos puntos que está el semáforo marcando rojo, todos los vehículos automotores están parados, y no, y los de las bicicletas se cruzan con toda la osadía del mundo. Muchos se pasan en sentido contrario, bicicletas y motocicletas que no hacen el alto total al llegar a una intersección, simplemente dan la vuelta a la esquina y muchas veces ni voltean, ahí es donde los prende un vehículo automotor. Gente que se vuela a los altos. Entonces, en ese sentido no estamos hablando prácticamente nada más de vehículos automotores, estamos hablando de bicicletas, triciclos y motocicletas. Los de los automovilistas, ya sea taxis o vehículos particulares, no nos ponemos el cinturón de... Bueno, yo sí me pongo el cinturón de seguridad, pero no nos ponemos el cinturón de seguridad. Hay estudios de investigación de tipo criminológico y resulta que, y lo hicimos aquí en la ciudad aquí en Quintana Roo, ciudad de Chetumal y Cancún, y resulta que los que más provocamos los hechos de tránsito no son los servidores públicos, los taxistas, somos los particulares. Y resulta que tasas por 100,000, el 92% de los que provocan los accidentes somos hombres. Y solamente un 8 por 100,000 son mujeres. O sea que realmente hay un mito de que realmente las mujeres son las que provocan los hechos de tránsito, y no es así, somos los hombres. Y más si le agregamos otro tipo de factores, que es el alcoholismo, por ejemplo, y el no saber manejar. He oído gente, incluso compañeros, que dicen que manejan mejor tomados. Esto no es posible. Entonces, por eso, en ese sentido, el tipo de delitos en materia de delito de lesiones culposas, delito de homicidio culposo, delito de daños, se integra en un solo aspecto, que es el hecho de tránsito. Entonces, en ese sentido, al tomar una serie de precauciones, el saber manejar de manera adecuada, el tener reflejante en nuestras bicicletas adelante, atrás, y las laterales son de mucha importancia, el ponerse el cinturón de seguridad, el usar el casco adecuado por parte de los motociclistas, se bajaría en una forma enorme la tasa de mortalidad, la tasa de lesionados y los grandes daños materiales. Vamos a tocar, creo que un tema muy importante y no hemos hablado, lo hemos dejado, y esto es común también, así como el robo, los delitos sexuales. Sí. ¿Cómo prevenir? ¿Qué debemos hacer en casa, en las escuelas? Porque todo esto está afectando en gran escala a los menores. Sí, claro, delitos sexuales. Pues está en el Código Penal, hay varios delitos sexuales. Uno, como decía el licenciado, saber qué es un delito sexual. Uno de ellos está marcado la violación. El otro es el acoso sexual. También está el estupro, que es relaciones sexuales o cópula en mayores de 14, mayores de 14 y menores de 18 personas, mayores de 14 y menores de 18. Ese es el estupro. Está el abuso sexual. El abuso sexual es muy frecuente. Ahí no se pretende llegar a la cópula. Realmente además son tocamientos y cosas y manoseos. Pero está el acoso sexual, el hostigamiento sexual. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre acoso y hostigamiento? Es casi lo mismo, nada más que en el hostigamiento entra una autoridad, entra una persona que por su jerarquía se aprovecha de la persona, es el patrón, es el jefe, es el tío, donde hay cierta autoridad. Entonces, la prevención es educación, por un lado, educar a nuestros hijos para prevenirlo. No dejar nada más así a nuestros hijos o a nuestras hijas, siempre estar al cuidado de los padres, porque también se ha visto un fenómeno ya muy importante en los últimos años, sobre todo en nuestra República Mexicana. Resulta que antes se decía que para evitar un delito sexual, díselo a la persona de más confianza. Pero resulta que un alto número de delitos sexuales está dentro del propio seno familiar. El tío, el compadre, el vecino. Entonces tenemos que ser muy cautos. Algo muy importante que está pasando en Chetumal y donde se han dado delitos sexuales es que los niños salen a la calle a cierta hora, la mamá o el papá están ocupados en sus labores y ellos están libres, se meten a una casa, se meten del vecino de la esquina, del vecino de al lado, y ahí viene el abuso sexual. Y entonces, y las personas, los padres a veces confían en los vecinos y no sabemos que de otra forma a veces son abusados. Quizás no en una forma de cópula, pero sí un abuso sexual. El abuso sexual no es cópula, son tocamientos, manoseos. Eso se da muy, muy frecuente. Entonces,
El mensaje es que padres no sean tan confiados, deben estar al pendiente de muchas cosas. En los delitos sexuales también entran familiares, entran los vecinos, puede ser un compadre, y a lo mejor puedo yo ahorita lastimar alguna situación de tipo familiar. ¿Cómo? En mi familia, pues sí sucede. Sobre todo porque algunos de nosotros duramos muchos años trabajando para la Fiscalía, más de 30 años. Entonces, en ese sentido, sí sabemos y tenemos plena convicción de lo que está pasando. Entonces, no ser tan confiados. Número 1, educación. Y número 2, siempre estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestras hijas, que no anden nada más así en la calle, que se metan con un vecino, el otro vecino, el de la esquina. No, por favor, porque así se suscitan este tipo de delitos. Daniel. Pues ya mi querido doctor abusó de nuestro tiempo esta noche. Ya nos restan 2 minutos nada más. Me hubiera gustado aportar más a lo que él manifestó. Es un tema muy, muy interesante, la verdad, hablar sobre la prevención de los delitos sexuales, no solo de uno, sino de muchos, como lo expresó muy bien el doctor, ya sea violación, estupro, abusos deshonestos, ¿sí? Cualquier tipo de delito sexual que esté tipificado en el Código Penal. Y claro, esto nos compete a nosotros los padres, la educación, y a los maestros apoyarnos en lo mismo, ¿sí? Así que creo que hay una frase que dice que para cualquier lamentación hay que prevenir para no lamentar. Y aquí nosotros nos compete, no solo a los padres, sino a la sociedad misma, procurar y coadyuvar en estos menesteres. Pues agradecer a todos quienes nos siguen en este programa, en donde abrevamos los conocimientos. Hoy el tema tan especial, la prevención del delito. Sin olvidar, cerremos el paso a los delitos, reduciendo las oportunidades de delinquir. Examinemos las circunstancias que permiten un tipo de delito. Seamos siempre mejor dirigidos a la prevención del delito antes que el castigo o la detención de un delincuente. Prevenir y no lamentar. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Voces Masónicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.